Buenos días. Acabamos de salir de una reunión con el señor Cueli, ya que un director de personal docente se encuentra en situación de dimitido. Y nos ha pasado algo verdaderamente curioso. Estábamos discutiendo sobre las plazas que deben salir y deben repartirse en el concurso de méritos del proceso de estabilización. Ya sabéis que va a haber un proceso de estabilización y unas plazas van a ir al concurso de méritos puro y otras al concurso de oposición. Y entonces planteamos que esa discusión no tenía mucho sentido si no teníamos delante los datos de la administración para ver de dónde salían esas plazas. Nosotros teníamos nuestros cálculos, que pueden estar bien o mal. Ellos tienen los suyos, los nuestros y los suyos no coinciden. Podemos estar equivocados nosotros o ellos, pero lo que queríamos era poder comprobar esto. Sin embargo, al parecer, no se puede insinuar que la administración asturiana se equivoque. Es curioso, justo la Consejería de Educación resulta que no admite que se equivoca. Claro, cuando yo echo en cara que, tal como han llevado este proceso de oposición, posiblemente no deberían presuponer que no se equivocan, y nosotros como organizaciones sindicales, desde luego, no debemos asumir que una consejería que se ha equivocado sistemáticamente y ha hecho mal todo el proceso de esta oposición con errores terriblemente graves, hay que suponer que sí tiene la capacidad de cometer errores. Así que queríamos tener esos datos para poder contrastarlos. Bien, la respuesta del señor director general a mi intervención fue literalmente: no te voy a responder. Si tú le recriminas a la Consejería de Educación que por favor te enseñe los datos y cómo hacer los cálculos, porque no tienes por qué fiarte necesariamente de que lo hagan todo bien, cuando de hecho han demostrado que se equivocan muchas veces, la respuesta a una organización sindical que está representando a buena parte de sus trabajadores es: no te voy a responder.